Bienvenido a esta serie de videos. En este vamos a basarnos en la identificación de sistemas en enlazo abierto y enlazo cerrado para sistemas de primer orden. Entonces denominamos la identificación como una técnica para construir un modelo a partir de las variables medidas del proceso, sean entradas, salidas y posibles perturbaciones en el sistema. Tendremos en cuenta, por ejemplo, los sistemas de primer orden de la forma K sobre tau por S más 1 o visto de forma mónica, en el cual las adquisiciones y los datos que tomamos fueron a partir de un sistema eléctrico, el cual puede ser aplicado desde la práctica como desde la simulación en el entorno de Simulink para poder tomar los datos. ¿Cómo se pueden importar estos datos que ya hemos adquirido, por ejemplo? En este caso yo genero una función, pero para yo poder generar esa función primeramente debo irme, por ejemplo, a la pestaña de Home, voy a darle en Import Data, me voy al archivo que voy a adquirir, le doy a abrir y aquí debo tener por defecto para poder hacer la adquisición estos parámetros. En los delimitadores debe ser por comas, en los rangos debe estar de esta manera. ¿Qué sucede si yo me voy de pronto quizás deselecciono los rangos que tenía? Simplemente me puedo ir a la opción rango y le doy inicial y él va a establecer tal cual como estaba. El tipo de salida debe ser columna de vectores y aquí en los nombres debo estar muy al tanto de que debe ser el tiempo, la salida y la entrada. Luego nos vamos a la pestaña que dice importar selección y podemos incluso generar un live script, podemos generar un script o podemos generar una función. En mi caso yo genero una función, pero usted puede darle simplemente import data, aquí damos importar y él automáticamente importó esas variables en el espacio de trabajo. Y podemos ver en el workspace que aquí están nuestras variables. En mi caso yo genero una función en la cual yo selecciono la ruta, los rangos y utilizando la función grafico la adquisición que se hizo. Teniendo yo esta gráfica, es decir, yo no conozco la función de transferencia del sistema, pero sí conozco su respuesta, vamos a hacer por diferentes formas cómo poder identificar cuál es el modelo o cuál es la función de transferencia de este sistema. La primera forma es utilizando la teoría, donde el paso 1 será hallar el valor de K, donde K va a ser igual a delta Y sobre delta U, es decir, la variación de la salida entre la variación de la entrada, y utilizamos el código en MATLAB para poder hacer esto de una mejor manera. Entonces seleccionamos de que delta Y va a ser igual al máximo valor de Y menos, es decir, el máximo valor de la salida menos el mínimo valor de la salida, y delta U va a ser igual al máximo valor de la entrada menos el mínimo valor de la entrada. Aplicando la fórmula de que K va a ser igual a delta Y sobre delta U, tenemos de que el valor de K va a ser igual a 1.9893. Luego prosigue a hallar el valor de tau, que va a ser el 63.2% de la salida, donde esto nos da un valor de 1.2572. Aquí, ¿por qué estamos utilizando la gráfica? Porque aquí nosotros, como necesitamos encontrar el valor de tau se mide en unidades de tiempo. Entonces tenemos el valor donde dio el 63.2%, que es 1.2656, perdón, 1.256, y en función del tiempo, esto nos da en 2.344. Y debemos tomar ¿qué otro tiempo? El tiempo en el cual el escalón responde, es decir, donde respondió la entrada. Por lo tanto, el tau va a ser igual al valor en el que me dio el 63.2% menos el tiempo en el cual hizo el cambio o la variación de la entrada. Y esto nos da un tau de 0.2060. Ya con el tau y con la ganancia podemos hacer conocer nuestra función de transferencia utilizando la teoría. Y con esto entonces ya podemos, por ejemplo, vamos a validar la ganancia en DC del sistema y efectivamente vamos a simular, vamos a graficar cada una de las respuestas para comprobar de que realmente fue una buena estimación y efectivamente sí lo fue. ¿Cuál es la segunda forma con la que podemos nosotros validar estos sistemas? O más bien, encontrar un modelo del sistema. Vamos nuevamente a visualizar los datos entrada-salida y con estos entonces, ya que nosotros tenemos nuestro archivo y ya hemos importado nuestras variables,
vamos a utilizar, por ejemplo, una variable llamada data, donde voy a utilizar que el identificador de los datos va a ser la salida, la entrada y el tiempo de muestreo, que va a ser el tiempo en la posición 4 menos el tiempo en la posición 3, ya que si no conocemos el tiempo de muestreo, de esta manera podemos determinarlo. Luego debemos asignar, o más bien determinar visualmente, considerar qué tipo de sistema puede ser, si es un sistema de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de primer orden más tiempo muerto, y el tipo, es decir, type, esta variable o este parámetro, se debe determinar de la siguiente forma. Por ejemplo, todos los acrónimos de type deben comenzar con P, que es de planta. Luego debe asignarse el número de polos, o si de pronto no tiene polos, sino que tiene un integrador, por ejemplo, debe tener un valor de 0. Si tiene, por ejemplo, si digamos que tiene que no es solamente un sistema de primer orden, sino un sistema de primer orden más tiempo muerto, sería P1D de delay. Entonces, como consideramos de que esto es un sistema, la respuesta es como la de un sistema de primer orden. Por lo tanto, el tipo, entre comillas simples, simplemente sería P1. Luego, utilizamos otra variable para poder utilizar el comando process, el cual, ¿qué parámetros va a tomar? Va a tomar los datos que hemos pasado de la entrada a la salida a la entrada y el tiempo de muestreo y qué tipo de función, o más bien, qué tipo de modelo será. Luego de que él haya hecho la estimación del sistema, nos va a entregar la función de transferencia que estimó, y no solamente eso, sino el porcentaje que hizo de la estimación con los datos que tuvo, que fue del 99.86%. Para validarlo, vamos a hacer una comparación de los datos con la estimación y efectivamente nos damos cuenta de que fue una excelente estimación. Por lo tanto, vamos a simular el sistema con respecto a la entrada y el tiempo de la adquisición utilizando el comando lsim. Luego, vamos a graficar los datos adquiridos y la estimación y vemos que efectivamente, nuevamente, la estimación fue muy buena y efectivamente es un sistema de primer orden. ¿De qué otra forma podemos identificar los sistemas? Vamos a utilizar la herramienta PID Toner, que o por medio de código puede escribir esta línea. Vamos a correrla. O simplemente yéndonos a la opción de apps puede encontrar esta opción, esta herramienta. Entonces, teniendo abierto la herramienta de PID Toner, nos vamos a dirigir a la parte donde dice planta, plant, y vamos a identificar una nueva planta. Esperamos que cargue unos segundos. Y ahora podemos ver que en la parte superior se despliega una nueva pestaña en la cual es la que vamos a utilizar o es la que nos va a ayudar a poder hacer el análisis para estimar cuál es el modelo del sistema. Vamos a adquirir los datos de entrada y salida, y como ya nosotros habíamos visto anteriormente el sistema, conocemos de que el tipo de entrada que fue utilizado para el sistema fue de tipo un step, un escalón. Entonces vamos a seleccionar ese tipo de entrada y aquí debemos poner el parámetro de las variables en este caso de la salida. Efectivamente empieza en 0 y como no conocemos el tiempo de muestreo, entonces será, como dijimos anteriormente, T4 menos el tiempo en el vector 3, en la columna 3, en la fila 3, perdón. Luego con estos parámetros, entonces simplemente le vamos a dar en importar y lo que está haciendo es que va a graficar nuestra salida con respecto a una función escalón. ¿Qué sucede en este caso? ¿O para qué estamos usando esta herramienta? Esta herramienta es mucho más didáctica, que aquí podemos hacer una estimación dependiendo de forma visual cómo queremos nosotros que responde el sistema. Esta vendría siendo la identificación de la planta y la línea verde es la que nos muestra los datos que hemos importado. Entonces, ¿qué sucede? Que en la forma en la que está graficando en este momento no es posible hacer una buena estimación
ya que no detecta de que realmente la respuesta del sistema comenzó en este punto. Por lo tanto, hay unas opciones para ayudarnos incluso a remover el offset de las señales, a extraer los datos, a poder escalar nuevamente los datos, reemplazarlos, aplicar un filtro si tiene demasiado ruido. Podemos aplicar un filtro pasabanda, un filtro paso altos, etcétera. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a extraer un rango. ¿Para qué? Para hacer una buena estimación. Entonces, me, tomo el lugar, más bien el inicio donde quiero recortar y aproximadamente me voy hacia el punto en el cual mi sistema comienza a responder. Ya yo al haber hecho eso simplemente debo darle en aplicar y luego de aplicar le doy close. Efectivamente podemos ver de que ya la respuesta que nos está mostrando el sistema, es decir, para la identificación de la planta, comienza a partir de la respuesta de la adquisición. Luego, ¿qué podemos hacer? Que interactivamente podemos jugar con la identificada y podemos correr hasta donde a nosotros nos parezca que la identificación sea la mejor. En este caso, como es un sistema de primer orden y el sistema realmente podemos ver de que no tiene muchas perturbaciones y es un sistema fácil de identificar, se vuelve bastante sencillo, pero cuando tenemos otros sistemas puede que sea un poco más complicado y esta herramienta nos puede ayudar mucho. En este caso, la identificación estamos usando la estructura de un sistema que tiene un solo polo. Pero si fuese un sistema de segundo orden, subamortiguado, sobreamortiguado o de orden superior, aquí tenemos las estructuras que nos permite utilizar esta herramienta para poder hacer una correcta estimación. Incluso si tuviésemos un cero, un integrador o un tiempo muerto, también tenemos la opción de poder hacer la estimación de esto sin ningún problema. ¿Cómo podemos ver los parámetros de la identificación? Le podemos dar en editar parámetros y aquí efectivamente mientras yo puedo correr la gráfica que se encuentra abajo, visualizamos el cambio de las variables en la herramienta. Entonces voy a decir que mi estimación correcta es esa y para verificar que el sistema es correcto, entonces yo voy a hacer una autoestimación. Y efectivamente podemos ver de que nos da un porcentaje, por ejemplo, el auto estimó que la identificación de la planta más correcta, donde tuvo una estimación del 98.22. Entonces vamos a darle cerrar y aplicar. Después de yo haber aplicado, vemos en la otra ventana de que hizo una respuesta ante un escalón de la planta y solamente nos resta darle clic en P-Edit Toner o simplemente en la ventana de Step y exportamos los parámetros. ¿Cuál vamos a exportar? Plant 1, que fue la que identificamos del lado derecho. Ok. Efectivamente podemos ver en el espacio de trabajo que ya la exportó y al haber exportado Plant 1 podemos hacer lo siguiente. Vamos a verificar, vamos a visualizar cuál fue la estimación que tuvo. Nos dice que la función de transferencia es 1.987 sobre 1 más 0.20 por S. ¿Cómo podemos visualizar esto para comprobar de que realmente la estimación fue buena? Vamos a hacer entonces, vamos a hacer por ejemplo una variable que se llame Q2 que va a ser igual a LSIM y vamos a graficarla con respecto a la entrada y al tiempo. Y vamos a graficar esto. Entonces sería plot tiempo, entrada, tiempo, salida, tiempo, Q1 Q2 que viene siendo la que acabamos de identificar. Y vamos a poner unas leyendas para poder diferenciarlas. Dice entrada, salida y PID toner. Entonces, si visualizamos, efectivamente esta también es una correcta estimación del sistema. Por lo tanto, esta es una herramienta útil también para poder hacer una identificación. ¿De qué otra forma podemos hacer identificación de sistemas? Utilizando
es el System Identification. Entonces vamos a utilizar o corremos de esta manera, buscando en las herramientas o simplemente escribiendo el comando. ¿Qué hacemos en System Identification? Primero debemos importar los datos en el dominio del tiempo, que la entrada será U, la salida será Y, vamos a dejar el nombre tal cual, comienza en 0, y como no conocemos el tiempo de muestreo, va a ser igual a tiempo en la fila 4 menos el tiempo en la fila, por ejemplo, 3. Igual aquí puede ser 2 y 1, pero debe ser siempre el valor que va primero debe ser mayor al anterior y debe ser siguiente para que no dé un valor negativo y no dé muestras erróneas. Entonces, importamos. Efectivamente ya nos muestra la importación, vamos a minimizar un momento y vamos a hacer un preprocesado. ¿Qué preprocesado vamos a hacer? Vamos a seleccionar un rango. ¿Para qué? Para hacer una mejor estimación del sistema. Efectivamente importamos de manera correcta. Podemos ver de que Y1, esta es nuestra salida y la entrada es esta que se encuentra acá. Entonces vamos a seleccionar. ¿Dónde debe seleccionarse la imagen? O más bien, ¿dónde debemos nosotros seleccionar un rango de nuestra adquisición? En este caso porque tenemos solamente un escalón, pero si tuviésemos una señal cuadrada o cualquier otra entrada, debe tomarse el rango a partir de la estabilidad y desde la estabilidad hasta la estabilidad del sistema. Entonces, luego de yo seleccionar un rango, seleccionamos la opción insertar y cerrar. Efectivamente se generó la región que nosotros seleccionamos, arrastramos al working data o espacio de trabajo, datos de trabajo, y aquí donde vamos a hacer nuestra estimación. Podemos utilizar diferentes herramientas como el Transfer Function Models o Process Model. En este caso vamos a utilizar esta, Transfer Function Models. Aquí ves donde nosotros visualmente estimamos de que el comportamiento es un sistema que no tiene ceros y que tiene un solo polo. Vamos a dejarlo con el nombre de Transfer Function 1 y estimar. Esperamos mientras él toma el resultado y vemos de que efectivamente tuvo una estimación del 99.82%. Cerrar, vamos a cerrar esta también y vemos de este lado de que ya él generó la estimación del sistema. Entonces, ¿cómo validamos de que para saber visualmente si los datos que nosotros le dimos y la estimación que se hizo fue correcta? Vamos a tomar el rango que nosotros seleccionamos y vamos a darle en Model Out. Y efectivamente nos damos cuenta de que tuvo la estimación del 99.82. Entonces, conociendo de que esta fue una correcta estimación del sistema, arrastramos esta figura al espacio de trabajo. Dice que ya TF1 fue exportada, podemos minimizar un momento y si yo en el command window escribo TF1, puedo visualizar la función de transferencia estimada del sistema. Entonces vamos a visualizarla también junto a la otra, vamos a llamar una variable Q3 llamada, vamos a graficar con respecto a la entrada y el tiempo nuevamente, TF1, U, T, y vamos a graficarlas. Entonces tenemos Q2, tiempo, Q3, y vamos a aplicar nuevamente una leyenda. Entonces vamos a llamar este SI de System Identification. Enter. Y efectivamente todas las estimaciones que se han hecho han sido de manera efectiva y de manera correcta. Entonces, además de esto, esta validación, más bien, la forma de poder hacer la estimación o la identificación de estos sistemas, tanto de manera teórica como utilizando el código, utilizando el comando de process o utilizando la herramienta del PID Toner o el del System Identification, es válido para poder hallar la identificación de sistemas de primer orden con retardo o tiempo muerto e incluso los sistemas de primer orden en lazo cerrado. ¿Qué sucede con los sistemas de primer orden con tiempo muerto? De manera teórica, simplemente podemos hacer de que debemos restar el tiempo muerto ante la señal de respuesta, es decir, ante el escalón en este caso, por ejemplo,
y la identificación de este sistema se hace exactamente igual como lo hicimos en los casos anteriores, teniendo en cuenta de que de manera práctica se tomó en cuenta la aproximación de PADE para poder hacer los tiempos muertos, tanto para el sistema de primer orden como los otros sistemas que veremos en los próximos videos. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que, por ejemplo, en los sistemas de primer orden, si este tiene un tiempo muerto al agregar un polo y un cero, por medio de la aproximación, el sistema será inestable. ¿Cómo demostramos de que esto es, de que lo que estoy diciendo es verdad? De que al yo tener un sistema de primer orden, agregarle un tiempo muerto y retroalimentar este sistema, el sistema será inestable. Veámoslo por medio de el siguiente ejemplo. Si yo tengo una función de transferencia denominada como 10 sobre s más 5 y tengo un retardo, por ejemplo, en este caso de un segundo, vamos a mirar que efectivamente, en este caso, por ejemplo, la multiplicación de estos dos sistemas, es decir, mi sistema total sería este que se encuentra aquí abajo, y si yo retroalimento ese sistema y valido el sistema tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, podemos ver de que en lazo cerrado el sistema se vuelve inestable. Entonces espero que este tema haya sido de agrado para todos, sea entendido de manera correcta, y no olvides por favor dejarnos un buen like, comentar, suscribirte, y nos vemos en una próxima ocasión.